Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 23 de agosto del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Señor que, alimentados de su palabra, perseveremos en ella y demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Y perseverando en ella, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentado y guiado por la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el poder, la adoración, la exaltación, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo. Y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, del versículo 36 al 40. El Señor nos enseña cuál es el mandamiento más importante a partir de que Jesús había dejado callado a los saduceos, que le habían preguntado acerca de la resurrección de los muertos. Aquí en el capítulo 22, desde el versículo 23 en adelante. Entonces se acercan los fariseos, aquí en el versículo 34, Mateo 22, versículo 34, a preguntarle, pero no con el ánimo de aprender, con el ánimo de acercarse a Dios, sino con el ánimo de espectadores, con el ánimo de entre ellos ver en qué se equivoca, como muchos de nosotros. Muchas de las veces nos enfocamos y somos esos fariseos que, en lugar de buscar del Señor con un corazón sincero, con un corazón humilde, estamos siempre pendientes a ver quién se equivoca, quién se va de la iglesia, quién hace esto, quién hace aquello, quién cae en esto. ¿Para qué? No con el afán de ayudarle, sino con el afán de pisotearle, con el afán de hundirle aún más de lo que ya está. Y nos llamamos cristianos católicos, mas nuestras actitudes son actitudes de fariseos. Decimos una cosa y hacemos otra cosa. Nos dice ya en Isaías 29:3, este pueblo me honra con sus labios, yo amo al Señor, el Señor es mi rey, mi pastor, mas su corazón está lejos de mí, sus obras están lejos de mí. Por eso, allá en Oseas capítulo 6, versículo 6, dice el Señor que yo quiero más que holocaustos y sacrificios, conocimiento de Dios. Porque si ustedes y yo conocemos a Dios, vamos a obedecerle a Él, vamos a hacer lo que Él. No solamente vamos a decir Señor, Señor, sino a obedecerle a Él, como dice Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces los fariseos se acercan al Señor para
hacerle una pregunta. ¿Cuál es el mandamiento mayor, el mandamiento más grande? Y Jesús le dice, tomando la Escritura. Siempre Jesús toma la Sagrada Escritura, que ellos ya conocen, para aclarar sus dudas. Una gran enseñanza para nosotros, siempre que querramos nosotros aclarar alguna duda de nuestra fe, hemos de basarnos en la Sagrada Escritura, pero no solamente en la Sagrada Escritura, también tenemos la Sagrada Tradición, que viene antes de la Sagrada Escritura. Muy importante esto. Nosotros, los cristianos católicos, no somos solamente Escritura. Tradición, Escritura, Magisterio de la Iglesia. ¿Okay? Muy importante eso para que podamos entender. No podemos tomar un texto aislado de la tradición o del Magisterio de la Iglesia y sacar nuestra propia conclusión. Eso nos llevaría a una actitud protestante, a una mala interpretación de la Sagrada Escritura, como dice allá en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 16, que muchos débiles en la fe tuercen las Sagradas Escrituras para su propia perdición. Bien, con esto dicho, entonces el Señor les contesta ya con Deuteronomio capítulo 6 del versículo 4 en adelante, cuando Dios le da sus preceptos a Moisés y le enseña, y Dios toma de ahí. Miren lo que Jesús toma de ahí, dice, Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. A ver, el primer mandamiento es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. De modo que lo que está en nuestra mente tiene que ser primero antes que nada, incluso antes que nosotros mismos, porque dice Mateo 10, 37, que Mateo 10, del 37 al 38, y también, por ejemplo, en San Marcos 8, 34, que para seguir al Señor incluso tenemos que negarnos a nosotros mismos. Incluso tenemos que amar al Señor más que a nuestros propios papás, mamás, hijos, hijas, esposo, esposa. Más que a nadie, tenemos que amar siempre a Dios, y no con nuestra mente. Y si amamos a Dios con toda nuestra mente, entonces en nuestra mente no deben de haber malos pensamientos, cosas que nos lleven al pecado, cosas pecaminosas que nos lleven a actuar de una manera anticristiana, de una manera como los gentiles que no conocen a Dios. Si amamos a Dios con nuestro corazón, en nuestro corazón no debe de haber odio, resentimiento, todo aquello que mancha a nosotros. Nos explica ahí en San Marcos capítulo 7, del versículo 21 al 22. Todo aquello que nos mancha a nosotros, esas malas intenciones, resentimientos, odios. Y si amamos a Dios con todo nuestro corazón, entonces no debe de haber eso. Y amar a Dios con todo nuestro corazón también incluye enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra familia, amarle a Dios sobre todas las cosas. Vamos un momento a ver cómo dice aquí en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 en adelante. A ver, Deuteronomio. Voy a buscar en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Recuerden de darle suscribir a su canal, denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la buena noticia, a la palabra de Dios, a más personas para que se alimenten con la palabra del Señor. Bien, Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Para ustedes y para mí no hay otro Dios fuera de nuestro Señor, fuera de nuestro Padre Celestial, a quien decimos Abba, Padre, guiados por el Espíritu Santo, como dice allí en Romanos 8, del 14 al 16. Yahvé, vuestro Dios, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso repite Jesús en el Evangelio de hoy.
basándose en la Sagrada Escritura para aclarar, para responder a los demás. Jesús siempre se basa en la Sagrada Escritura. Nos enseña a nosotros que para nosotros, tanto a nosotros mismos alimentarnos de la palabra del Señor y también para enseñar a los demás de Dios, tenemos que enseñar con la palabra de Dios. A veces nosotros queremos enseñar a nuestros hijos las cosas de Dios, pero no nos tomamos el tiempo de leer un pasaje bíblico, hacer lección divina con ellos, porque de pronto pensamos, están muy pequeños, tienen apenas 6, 8, 10 años, y después que ellos decidan. En 1 Timoteo 3:15 nos dice la palabra de Dios que es necesario que desde niños conozcan la Sagrada Escritura, que les da la sabiduría para alcanzar la salvación. Es muy importante. Bien, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Otra vez, se las repetirás a tus hijos. ¿Qué cosa? Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. ¿Qué cosa vamos a repetir a nuestros hijos? La palabra de Dios. La palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, la buena noticia. Tenemos que repetírsela. O sea, no solamente decirle una vez, sino repetir quiere decir una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Se las repetirás a vuestros hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje. A nuestros niños tenemos que enseñarle la palabra de Dios, tanto si estamos en casa o si estamos de viaje, si estamos en el carro, si estamos de viaje. Siempre tenemos que hablarle de Dios, basándonos en la Sagrada Escritura, enseñándoles las sagradas letras que le dan la sabiduría para alcanzar la salvación, como dice en 2 Timoteo 3:15. Muy, muy importante esto, mis amados hermanos y hermanas, porque a veces nosotros los papás somos quienes ponemos los límites a nuestros hijos. Está muy pequeño, está allí en Marcos 4:26, dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos es como un hombre que planta una semilla. La semilla es la palabra de Dios, dice en Lucas 8, versículo 11. Y que sin darse cuenta, pasa el día, pasa la noche, la semilla va creciendo. Así es la palabra de Dios que ustedes y yo sembramos en nuestros hijos. Pero si no sembramos, ¿qué va a crecer? Y luego cuando crecen nos extrañamos. ¿Por qué no les gustan las cosas de Dios? Porque ustedes y yo no nos hemos tomado el tiempo de sentarnos con ellos a leer la Sagrada Escritura, a rezar el rosario, a hacer lección divina. Nos hemos conformado con, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, apenas un Padre Nuestro y ya está. O apenas una misa, ir a misa cada domingo, con eso ya está. No, mis amados hermanos y hermanas, el camino del Señor es constancia, es persistencia, constancia, perseverancia diaria. No solamente de vez en cuando, no cada 8 días, sino constancia, perseverancia diaria. Así, acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y de tus puertas. Entonces, es la manera como el Señor nos enseña a nosotros a amarle al Señor y también a enseñar a nuestros hijos e hijas a amarle al Señor. Enseñarle basándonos en la Sagrada Escritura. Qué importante es poner a Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta el infinito. Porque Dios es todo en nosotros. No es solamente el primero y listo. Es el primero, el segundo, el tercero y hasta el infinito. Él es el principio y el fin en nuestra vida. A veces ustedes y yo nos acercamos al Señor solamente cuando nos conviene. Alguien está enfermo, nosotros mismos estamos enfermos y si venimos al Señor, vamos al Santísimo, rezamos el rosario, pasa aquella tribulación y volvemos otra vez
a lo mismo de antes. Pero no ha de ser así. O si no, a nuestros hijos les enseñamos de la palabra de Dios, y nos contentamos con mandarle a las clases de catequesis. Y después que hagan lo que quieran. No, mis amados hermanos y hermanas. El camino del Señor es una perseverancia y constancia diaria. No debemos nunca de bajar la guardia, pensar que, ya le he enseñado, mi hijo ya sabe. No, siempre tenemos que, dice, se las repetirás a tus hijos día y noche, en todo momento. Así estés de viaje, estés en la casa, estés afuera, estés adentro, se las repetirás a tus hijos. Repetirás no significa decirse solamente una vez y decir, ya le enseñé a mi hijo ya hizo la primera comunión y la confirmación y los sacramentos de Cristo. No, hay que enseñarles a que esa palabra del Señor se vaya encarnando en sus corazones, tanto como el de nosotros como en el de los de ellos. Porque es importante que nosotros seamos ese ejemplo a seguir, que a través de nuestras buenas obras, la fe de ellos vaya creciendo y den gloria a Dios, como dice en Mateo 5:16. Porque a veces es fácil decir, hijo, anda a misa, hijo, ve al sacramento de la confesión, hijo, reza el rosario, hija, lee la Biblia. ¿Y nosotros? Muchas las veces andamos hablando malas palabras, con malas actitudes, nos portamos mal enfrente de ellos y con nuestras acciones les demostramos cosas diferentes a lo que queremos enseñarles o queremos encaminarles en la palabra del Señor. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia, que nos dé la fuerza divina que Él nos puede dar para que ustedes y yo seamos un ejemplo a seguir. Allá en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, nos dice que como extranjeros en esta vida, como migrantes en esta vida, caminemos cuidadosamente y no demos a los demás motivo para que se escandalicen. No demos a nuestros hijos motivos para que se escandalicen a través de nuestras acciones, de nuestras actitudes, sino más bien que a través de nuestras acciones, de nuestras obras, se acerquen más a Dios. Este es el primer mandamiento. El segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Entonces, el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allá en San Lucas capítulo 10, del versículo 25 al 37, le preguntan a Jesús cuál es el primer mandamiento. Y Jesús en el versículo 26 le dice, ¿qué lees en las Escrituras? ¿Qué dice? Y él mismo le contesta, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y por querer justificarse le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le explica quién es su prójimo allá en San Lucas capítulo 10, del versículo 30 al 37 y 38. Y le habla del buen samaritano, que había un hombre que iba y fue atacado por unos salteadores. Pasó un levita, pasó un cura y luego pasó un samaritano. Quien le ayudó, quien curó sus heridas, lo puso en su mula que él iba montado, lo llevó a una posada y le dijo al dueño de la posada, cuídalo. Y le dio 2 denarios y le dijo, cuídalo, si gastas más de esto, cuando yo vuelva yo te lo pago todo. Entonces le dice el Señor Jesús, ve y haz tú lo mismo. Entonces Jesús le manda a practicar la misericordia con el prójimo. Eso es amar al prójimo, practicar la misericordia con el prójimo. No podemos amar a nuestro prójimo solamente de boca. Allá en 1 Juan capítulo 3, versículo 18, nos dice la palabra de Dios, no os améis de labios, sino con obras. Una cosa es decir, te amo, otra cosa es demostrar con mis obras que te amo. Las palabras salen sobrando, más bien con mis obras demostrar que te amo. Cuando nosotros decimos a Dios, Señor, te amo, y somos desobedientes a Él, es muy distinto. Y qué hermoso sería que aunque no dijéramos con nuestra boca, Señor, te amo, el cual es necesario, pero más importante es con nuestras obras, con nuestro proceder, igual con nuestros hermanos,
Qué fácil es decir al otro, te amo, solamente con palabras. Y las obras brillan por su ausencia. Y cuando ustedes y yo amamos al prójimo, no les odiamos, no tenemos rencor contra ellos, no tenemos rabia contra ellos, así nos hayan hecho lo que nos hayan hecho. Nos dice ya en San Lucas capítulo 17, versículo 4, si tu hermano peca, le reprenderás. Si nuestros hermanos pecan por amor a ellos, porque amamos a nuestro prójimo, tenemos que decir, dejarles saber, hey, mira, esto es pecado. Como dice allá en Levítico 19, en Levítico capítulo 19, versículo 17. Si tu prójimo peca, repréndele para que no cargues con ese pecado. Entonces, si vemos a nuestro hermano cometer un error, con amor fraterno, hemos de dejarle saber, hey, hermano, mira, esto, te equivocas en esto es pecado. El Señor Jesucristo en su Evangelio nos enseña esto y esto y esto. Y nos dice en San Lucas 17:4, si tu hermano peca contra ti 7 veces y 7 veces te vienen a pedir perdón, le perdonarás. A veces nosotros no queremos perdonar ni una vez, peor 7 veces. Ahí está el detalle. Y decimos que amamos a Dios y a nuestro prójimo, pero no queremos obedecer al Señor. Y nos dice Jesús en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios es que ustedes y yo perdonemos siempre. Por eso cuando rezamos el Padre Nuestro, que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, del versículo 9 al 13, y cuando decimos perdónanos nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. O sea que nosotros primero tenemos que perdonar a los demás y luego venir a pedirle perdón al Señor. Nos dice en Mateo 6, del versículo 14 al 15, que si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial le perdonará a ustedes. Por allá en Eclesiástico 28, del 1 en adelante, nos dice la palabra de Dios, el que no perdona a los demás, ¿cómo espera el perdón de Dios que lleva cuenta justa de sus pecados? A veces nosotros sí queremos que Dios nos perdone, pero perdonar a los demás, eso sí se nos hace difícil. Ahí es donde tenemos que trabajar, ahí es donde tenemos que dejar el orgullo y ser humildes, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11, 28 al 29. Vengan a mí que soy manso y humilde de corazón. Ahí sí tenemos que, como dice en Santiago 1:21, recibir la palabra de Dios con humildad y ponerla por obra, como nos dice en Santiago 1:22. Porque si solo escuchamos la palabra de Dios y no la recibimos y no la ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros podemos decir, escuché el Evangelio del día, aprendí que tengo que amar al Señor sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo, pero luego cuando me toca perdonar o pedir perdón, ahí sí me gana el orgullo. Eso no es amar con obras, sino simplemente con palabras. Solo palabras. El Señor nos enseña que tenemos que amar con obras. Nos dice ya, incluso cuando nosotros odiamos a nuestro hermano, 1 Juan 3:15, estamos en estado de muerte. Estamos en un estado de muerte. Entonces, y si yo digo que amo a Dios y alguien me cae mal, o de hecho tengo odio contra alguien, o en mi corazón tengo malas intenciones con alguna persona, entonces ¿dónde está el mensaje de Dios que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? Vamos a leer Mateo capítulo 5. Vamos a leer el versículo. Vamos a leer el versículo del 43 al 44. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Entonces el Señor nos dice que tenemos que amar incluso a nuestros enemigos, no solamente a quienes nos aman. Nos dice el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también
los publicanos. Entonces el Señor nos enseña un amor más allá de los límites, un amor sin límites, como nos explica ya en 1 Corintios capítulo 13 del versículo 4 al 7. El amor es servicial, el amor es comprensivo, el amor todo lo supera. En un momento lo vamos a leer. Vamos a leer ahorita Mateo capítulo 5 del versículo 22. Vamos a leer desde el versículo 21 al 24. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo el que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El que lo llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que lo llame renegado será reo ante la hiena de fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Esto es muy importante. El Señor nos dice, si al presentar tu ofrenda recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, si mi hermano tiene algo contra mí, quiere decir que yo le he hecho algo a él. Porque a veces nosotros somos buenos para recordarnos quién nos hizo mal, quién nos insultó, quién nos golpeó, quién nos traicionó. Pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar a quién he insultado, a quién he lastimado con mis palabras, con mis obras, con mis acciones? ¿A quién he echado de menos? ¿A quién he traicionado? Y muchas veces nosotros jugamos en el papel de víctima. A mí me han hecho esto, a mí me han hecho... ¿Y yo qué he hecho? ¿Y tú qué has hecho a los demás? De eso consiste el amor al prójimo. De eso consiste el amor que el Señor nos enseña. Vamos a leer ahora sí 1 Corintios capítulo 13 del versículo 4 al 7 para que vayamos, para ir terminando la idea y para que nos quede claro qué es el amor a ejemplo de Jesucristo. Aquí nos dice la caridad. La caridad es el amor, ¿ok? La caridad es paciente, es amable. Entonces, cuando ustedes y yo amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo y tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, somos pacientes. Lo opuesto de impaciente. Somos amables. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, ni se engríe. La caridad, el amor, no es envidioso, ni se jacta, ni se engríe. Y muchos de nosotros decimos, yo amo a Dios y a mi prójimo, pero somos envidiosos de los demás. Nos jactamos de cosas, nos engreímos, nos orgullecemos por algo material que tengamos. Y no somos capaces de ayudar al más necesitado. Proverbios 3:28 dice, si puedes ayudar a alguien, si en tus manos está ayudar a alguien, no lo dejes esperando. Pero nosotros a veces nos hacemos de rogar. Nos hemos orgullecido. Dice, es decorosa, no busca su interés. El amor es decoroso y no busca su interés, porque muchos de nosotros amamos a nuestro interés, queriendo algo a cambio, queriendo algún beneficio, y eso le llamamos amor. Dice la palabra de Dios, el amor es decoroso, no busca su interés, no se irrita. Y a veces nosotros somos fosforitos de no decirnos nada, sino ya estamos ahí cambiando de cara, cambiando de actitud.
¿Y dónde está la paciencia? ¿Dónde está la tolerancia? Se nos olvida que amamos a Dios y al prójimo. No toma en cuenta el mal. El amor no toma en cuenta el mal. Cuando amamos a Dios y a nuestro prójimo, no estamos acordándonos, tengo que vengarme de aquella persona, o tal persona me hizo esto o aquello y nunca me voy a olvidar, nunca le voy a perdonar. Pero si queremos que Dios nos perdone a nosotros y no queremos perdonar a los demás. ¿Recuerdan allá la parábola de aquel hombre en Mateo capítulo 18, del versículo 22 al 34? Cuando tenía una deuda bien grande con su señor lo perdonó, y él tenía un compañero que tenía una deuda pequeña con él, y él no le perdonó y le estrangulaba. Así somos nosotros. Queremos que Dios nos perdone, pero nosotros perdonar a los demás, eso sí nos cuesta. Es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. No se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. El amor se alegra con la verdad. El que ama se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, de ahí viene la canción, el amor es comprensivo, el amor es servicial. El amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. En Romanos capítulo 13, del versículo 8 al 10 nos dice la palabra de Dios: con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad, el amor, no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Cuando ustedes y yo amamos a nuestro prójimo, nunca buscamos el mal para ellos, sino más bien el bien. Jesús nos dice en Juan 13, del 34 al 35, les doy un mandamiento nuevo. Vamos a terminar leyendo Juan capítulo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo que Jesús nos da? Juan capítulo 13, versículo 34. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también los unos a los otros. En esto conocerás todos que sois discípulos míos, si os amáis los unos a los otros. Ese es el mandamiento nuevo que el Señor nos da. Que nos amemos los unos a los otros. Y ahí se diferencia el discípulo de Cristo con el no discípulo de Cristo. El que ama a sus amigos, el que ama a sus enemigos, el que ama a todos, el que ama a ejemplo de Cristo. Muchos podemos caer en la idea de que cuando amo a alguien tengo que darle cosas materiales. Una vez me dijo una persona, me dijo esta persona cuando yo le preguntaba, ¿y por qué vos crees que a ti te ama fulano de tal? Pues que me da cosas, mira que me ha dado esto, me ha dado aquello, me ha dado aquello. Se notaba que era materialista, y a veces nosotros hemos reducido a cosas materiales que nos lleva al consumismo. Más el amor a ejemplo de Cristo, mire, Juan capítulo 15, versículo 12. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Nadie tiene más amor
que el que da la vida por sus amigos. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que ustedes y yo podamos alimentarnos de la palabra de Dios cada día, para así conocerle más al Señor y amarle. Decía San Jerónimo, conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo, y desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y que, guiado por la Sagrada Escritura, por la palabra de Dios, nosotros pongamos por obra la palabra de Dios, la cual escuchamos. La palabra de Dios, la cual nos alimenta, dice en Romanos 15:4, la cual nos da la esperanza. Dice en 2 Timoteo 3:15, la cual nos da la sabiduría que nos lleva a la salvación. La cual nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, siempre procurando el bien de los demás, siempre buscando hacer el bien a los demás. En cada oportunidad Gálatas 6, del 9 al 10 nos dice que siempre que tengamos la oportunidad de hacer el bien a alguien, hagamos el bien a los demás. Y así ustedes y yo cumplimos el mandamiento de Dios, de amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios 13:13. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Les invito a que le den compartir al Evangelio del día para que más personas se alimenten y se nutran de la palabra del Señor, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Compartir también es evangelizar. Denle compartir. Y como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.